Página 156. Aviso a los inconsecuentes. Lo lamentable del caso es que muchos que se han curado por los medios naturales no están convertidos ni desengañados respecto a lo que comen, beben y hacen la mayoría de la gente. Muchos de estos, unos dominados por la gula, otros preocupados por el qué dirán, y la mayoría porque no tienen fuerza de voluntad, encuentran excusa para volver a la forma equivocada de alimentarse, vivir y pensar, cosechando nuevamente las consecuencias de la transgresión de las leyes naturales. Para satisfacción e información de los amables lectores, relato un poco de historia bíblica respecto a la gran influencia que ha tenido la alimentación en el ser humano, tanto en lo somático como en lo psíquico. Es conveniente que cuando uno quiera hacer un cambio tan importante como es la alimentación, esté bien documentado al respecto para efectuarlo con conocimiento de causa. Es preferible rectificar a tiempo, aunque nos cueste esfuerzo, que mantener un punto de vista erróneo porque la mayoría lo apoya o porque está a favor de nuestras tendencias naturales, sabiendo que si bien Dios perdona las faltas y errores de los hombres cuando se arrepienten, la naturaleza no. Los excesos en la comida y bebida desagradan. Ya conocemos por la Biblia que la alimentación natural del hombre era la fruta y los cereales. Más tarde, cuando fue expulsado del Edén, se le indicó el uso de las verduras para su propio bien. Hasta después del diluvio no encontramos ningún permiso para comer carne, aunque los antediluvianos hicieron uso de ella sin consentimiento del Creador, llegando a embrutecerse tanto que por el abuso de la comida y la bebida impropia que pervirtieron su raciocinio, dando rienda suelta a la sexualidad con toda una estela de pecados y crímenes. Tal estado de cosas lo vemos hoy en día. La gente solo piensa en comer, beber y sexo. Cristo ya predijo la época actual como el fin del mundo, cuyas características serían como los días de Noé, que estaban bebiendo y comiendo, casándose y dándose en casamiento, y no conocieron el tiempo hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 37 al 39. El comer no es pecado. No es pecado comer, beber o casarse. El pecado está en llevar a los extremos lo que es lícito, natural y necesario para nuestra salud, desviándolo de su auténtica finalidad y convirtiéndolo en un vicio o ídolo. Hay una psicosis general por complacer el apetito y las pasiones más allá de la razón. Hoy, la gente casi en su totalidad en los países desarrollados, y España está incluida, solo piensa en comer y beber para satisfacer mejor su gula que cubrir sus necesidades fisiológicas, y como lógico esto lleva a embrutecer el cuerpo y la mente. Su objetivo primordial es dar rienda suelta a las pasiones sensuales, con toda su estela de males físicos y morales, que poco se acuerdan los mayores de edad, tanto los doctos como los iletrados, cómo fueron ellos criados. Si hacen memoria de su juventud, recordarán que nunca pudieron satisfacer su apetito con un plato de carne, porque no se podía ni había costumbre. La gente comía para poder subsistir, pero hoy viven para comer, y esto es un suicidio. Hoy se come mucho y más concentrado, y no se trabaja ni se suda tanto como antes, y en consecuencia no se eliminan las toxinas de las carnes mal criadas que se comen, y el resultado es la diabetes, reumatismo, infarto de miocardio, colesterol, ácido úrico, etc. Los vegetarianos viven más años. Después del diluvio, a Noé se le dio permiso para comer carne como un caso de emergencia, pero con algunas restricciones. Génesis capítulo 9, versículo del 3 al 4. Como la tendencia humana es la complacencia propia, especialmente en el apetito, desde aquel entonces nunca más los hombres dejaron de comer carne.
El Señor en su bondad lo permitió para acortar la vida del hombre sobre la tierra, pues cuantos más años vivían, peores se volvían. El deceso rápido de la longevidad lo podemos comprobar por los registros bíblicos, ya que después del diluvio, cuando los hombres usaron la carne como alimento, la vida del ser humano fue reduciéndose rápidamente desde 950 años que vivió Noé a 148 años que vivió Nacor, padre de Abraham, y esto solo en 8 generaciones. Aquellos que no tienen fe en la Biblia pueden comprobar que los países cuyos habitantes gozan de una vida más sana y longeva son los que siguen un régimen vegetariano, que además son frugales y tienen pocas comodidades. Por ejemplo, los habitantes del valle de Unza en el Tíbet alcanzan 2 edades comprendidas entre los 140 y 160 años. Y por contrapartida, las tribus o pueblos que viven exclusivamente de carne son los que tienen el índice de vida más bajo y los que sufren más enfermedades. El pueblo de Israel y su alimentación. Siguiendo la historia bíblica respecto al tema de la alimentación, destaca la historia de los israelitas. Cuando Dios les libera de Egipto por mano de Moisés y se propone hacer una tribu de esclavos, una nación libre y próspera, con una cultura y costumbres superiores a todas las civilizaciones conocidas hasta aquel entonces, lo primero que hace es cambiarles la alimentación, para poderlos elevar tanto en el sentido físico como moral y espiritual. Empieza mejorando la dieta y educando los gustos, y sometiendo los apetitos groseros a un régimen de principios. En una palabra, intenta llevarles a un régimen parecido al original. Mientras tanto, como preparación, les dio un régimen de transformación para limpiar sus cuerpos, elevar sus mentes y reformar sus costumbres. Así estarían preparados para seguir al régimen ideal cuando entraran en la tierra de Canaán, la tierra prometida que destilaba leche y miel, donde las frutas y verduras abundaban. No olvidemos que en gran medida uno es lo que come. Nuestros cuerpos se forman de lo que comemos. Nuestras costumbres en la comida y bebida afectan no solo nuestra salud, sino también nuestra moral. Los israelitas, tan maravillosamente distinguidos por los privilegios que Dios concedía, fracasaron por la complacencia del apetito, aborreciendo el pan del cielo, el maná, que milagrosamente el Redentor les proporcionaba cada día gratuitamente en el desierto. Echaban de menos las ollas de carne que comían en Egipto. Lloraban y pedían que se les diera carne hasta tal punto que preferían la esclavitud e incluso la muerte a verse privados de lo que estaban acostumbrados. Se rebelaron y estaban dispuestos a volver a Egipto si no se les daba lo que ellos deseaban. Dios, que no obliga a nadie, les concedió su petición, pero Israel no llegó nunca a alcanzar la preeminencia que el Señor le había prometido, donde fracasó al no someterse al régimen que Dios les dio. Carnes limpias y carnes inmundas o antihigiénicas. A pesar de que Israel rechazó el plan de Dios que tenía para ellos respecto a la alimentación, Él no los abandonó, y así como un padre se compadece de su hijo, tuvo piedad de este pueblo rebelde y tosco. El Señor en su misericordia les instruyó respecto a cómo hacer el mejor uso de la carne. Les dio normas para sangrar bien los animales, les indicó que la sangre y el sebo no debían comerlo, y luego les facilitó una lista completa de animales limpios e inmundos para que, a pesar de todo, el régimen de carne les perjudicara lo menos posible. Les prohibió la carne de cerdo, conejo, caballo y otras, y los mariscos, caracoles, anguilas, etc. como comidas inmundas, es decir, que contaminan. Ellos aceptaron estas indicaciones por fe, y hoy en día sabemos por la ciencia que estas carnes son más tóxicas y dañinas para el organismo, siendo
esta una prueba más de la autenticidad e inspiración de la Biblia. A pesar de su rebelión Israel aceptó las indicaciones como sabiduría de Dios, y aunque no llegaron a conseguir el ideal que el Señor se proponía con ellos, y los israelitas fueron una nación distinguida entre los demás, y su salud e inteligencia siempre han destacado entre todos los pueblos hasta el día de hoy. Levítico 11, versículo 1 al 47. Página 160.